Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos llegado a este día de la Virgen que durante estos últimos meses hemos ido preparando. De alguna manera hemos ido poniendo los medios para que al llegar este día pudiéramos no solamente, primero celebrar esta gran solemnidad de la Virgen Madre, que en agosto siempre marca en muchos sitios, aquí concretamente con las fiestas de la Virgen y de San Roque, y en tantos otros lugares, venerada en tantos sitios y exaltada la Virgen nuestra Madre en este dogma de la Asunción de María Santísima, ¿no? La dormición, si queréis, la Virgen de la cama, en tantos sitios venerada de muchas maneras distintas, pero en todos ellos también fundamentado por el dogma que en el año 1950 Pío XII declaró en Roma. Además lo unimos, lógicamente, en la obra a este aniversario del Padre, que es importante, porque para un sacerdote los 50 años, los 25, las bodas de oro, los 50... las bodas de platino que se hacen a los 60, pues son momentos claves también en la vida. Es un recuerdo y es también una oración más intensa por quien hace cabeza en la obra, y al que queremos tanto y al que, lógicamente, como a nuestro padre, como a don Álvaro, don Javier, pues estamos pendientes de él, y hoy es un día importante para él también. Por eso nosotros hoy rezaremos y estamos haciendo ya mucho por el Padre. Lo hemos hecho estos días y le acompañaremos a celebrar este día de aniversario suyo, ¿no? Es, por tanto, por todo esto que te digo, un día de inmensa alegría. Lo celebramos de muchas maneras, aquí en el curso anual también, haciendo una romería muchos de nosotros, la mayoría, por no decir todos, y después por más cosas, lógicamente, que en la vida de familia, en cualquier familia se celebran, y más cuando hay un aniversario del que hace cabeza, del Padre. Es un día, por tanto, de una gran alegría. Y así, si cogemos los textos de la misa de hoy, de la liturgia de la palabra, pues irás viendo que todo es una exultación de este don, de este misterio de la Asunción de la Virgen. Alegrémonos todos en el Señor, dice así el canto de entrada, la antífona de entrada, una de ellas, hay varias opciones. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de la Virgen María. De su Asunción se alegran los ángeles y alaban al Hijo de Dios. Está muy unida a los ángeles, ¿no?, que reciben a la Virgen. Aparece en la liturgia de las horas también esa idea, ¿no?, los ángeles que reciben a la Virgen, ¿no? Y así en el Apocalipsis también, en la primera lectura, pues escucharás cómo se hace esa imagen de la Virgen, de la Señora, que vence al dragón con una corona de 12 estrellas, etcétera. Ya lo irás meditando, pero también es la Virgen, ¿no? Es el símbolo, la imagen, el icono de María Santísima, ¿no? Y el salmo responsorial también es un exulte. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. La imagen también de la Señora.
Y el Evangelio, donde me quiero centrar en este rato de oración, pues nos habla precisamente de ese momento en el que la Virgen exulta de gozo en el Magnificat. Porque Dios ha vencido. Dios ha vencido. El amor ha vencido. Ha vencido. Ha vencido la vida. Y de alguna manera con ese dogma y con al proclamar esa idea, ¿no? Esa clara de que la Virgen ha ascendido a los cielos, asunta a los cielos en cuerpo y alma, porque su cuerpo no se corrompe. Lo explica muy bien la lectura de la liturgia de las horas de hoy, citando a San Juan Damasceno y a otros padres de la Iglesia. Lo explica muy bien, ¿no? Pues, ¿por qué no se corrompió el cuerpo de la Virgen, ¿no? Bien, pues exultando eso, ¿no? Se pone de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte. Que Dios tiene la verdadera fuerza. Y su fuerza es bondad, es amor. María elevada al cielo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. En el cielo hay también lugar para el cuerpo. El cielo, pensando así, ya no es para nosotros una esfera lejana y desconocida, podríamos decir. Está más cerca. En el cielo tenemos una madre, en cuerpo y alma. La madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, nuestra madre. Nuestra madre. Él mismo lo dijo. Él mismo nos la dio como madre, cuando en la cruz al discípulo amado y a todos nosotros le dijo: he aquí a tu madre. Por tanto, el cielo está abierto porque está nuestra madre. Podríamos decir, el cielo tiene corazón porque está la Virgen. Y está el corazón de Jesús también, evidentemente. 3 corazones que se aman, nos decían el otro día. Amigos, 3 corazones amigos que se aman. José también, al que ponemos hoy en el cielo gozando de este día y al que este año la Iglesia dedica tantos momentos. El cielo tiene corazón, tiene un corazón, podríamos decir. Magnificat, una poesía o un himno que brota de los labios, o podríamos decir mejor, del corazón de la Virgen, inspirada por el Espíritu Santo. Y en este canto, que escucharás hoy en el Evangelio, en este canto maravilloso, se refleja, podríamos decir, toda el alma, toda la personalidad de María. Es como un retrato, un icono de María en el que podemos verla tal cual es. Y así escucharemos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Me paro aquí, porque quisiera, tomando pie de este canto, que todos los días además rezamos los sacerdotes en las vísperas, el Magnificat, pararme en esta primera idea. No vamos a desentrañarlo entero porque es largo, no nos da tiempo de un rato de oración. Esta primera idea. Mi alma engrandece al Señor. Es decir, mi alma, dice la Virgen, proclama que Dios es grande. Que Dios es grande. María está diciéndonos, ¿no?, a cada uno de nosotros, que desea que Dios sea el grande en el mundo, el grande en su vida, que esté presente de así, de esa manera en todos nosotros.
Lo pone como lo que es. No tiene miedo, podríamos decir, a que Dios sea como un competidor en su vida. Como si la grandeza de Dios pudiera quitar algo de nuestra libertad. Lo veremos después por qué. Como si la grandeza de Dios pudiera quitarnos algo de nuestro espacio vital. No. Ella proclama que el Señor es grande, porque sabe que si Dios es grande, también nosotros somos grandes. Porque reconoce además perfectamente que Dios no oprime su vida, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios no oprime su vida, todo lo contrario. Sino que la eleva, la hace grande. Precisamente se hace grande, por tanto, la vida de la Virgen y la vida nuestra en el esplendor de Dios. Dios es grande. ¿Qué pasa? ¿Por qué comento esto? Porque podemos ver precisamente que en el pecado de Adán y Eva, el primer pecado, precisamente nuestros primeros padres pensaron lo contrario, o al menos actuaron pensando lo contrario. Es como el núcleo del pecado original. Temían, engañados por el demonio, que si Dios era demasiado grande, les quitaría algo de su vida. Pensaban que debían apartar a Dios a fin de tener un espacio para ellos mismos. Querían ser como Dios. Así es el engaño. Y esta ha sido la tentación grande que el hombre ha tenido siempre. Especialmente en estos últimos siglos. Siempre. Esta ha sido la gran tentación de la época moderna. Han pensado, o el hombre ha pensado muchas veces, ese Dios me quita libertad. De hecho, el pecado, el que tú y yo podemos también cometer, que de hecho cometemos como hombres falibles que somos, y pecadores, podríamos decir que tienes como ese núcleo. Dios me quita mi libertad. Dios me limita el espacio de mi vida con sus mandamientos. Por tanto, el hombre ha pensado, ya en su, error, Dios debe de desaparecer. Quiero ser autónomo, independiente. Y sin ese Dios, seré Dios yo. Te lo reduzco, te lo simplifico, ya me entiendes esto. Tiene mucho más recorrido este pensamiento, pero te lo simplifico. Y así hacer lo que yo quiero. ¿Te acuerdas? También podemos decir el pensamiento del hijo pródigo, que no entiende que precisamente por el hecho de estar en casa de su padre, era libre. Y queriendo ser libre, se marcha a un país lejano. Y allí vive, entre comillas, libremente, o malamente, y malgasta su dinero, y su vida, y todo. Y entonces al final comprende que en vez de ser libre, se había hecho esclavo. Precisamente por haberse alejado del Padre. Y comprende entonces el hijo pródigo que solo volviendo a la casa del Padre podía ser libre de verdad, con toda la belleza de la vida y con toda la belleza y la bondad de su Padre. Es el drama del pecado. La búsqueda absurda, ¿no?, de la libertad. Así sucede hoy en nuestra época a tanta gente. Hemos apartado, o la gente ha apartado a Dios de su vida, de sus ideas, de su voluntad, de la sociedad, de cualquier ambiente, pensando que así vamos a ser libres.
Pero cuando Dios desaparece, el hombre se aniquila. No llega a ser más grande, al contrario, pierde el esplendor de Dios en su vida, el esplendor de Dios en su rostro. Es Moisés, ¿te acuerdas? El que tiene ese resplendor de su vida en su rostro, porque está hablando con Dios cara a cara. El hombre es grande solo si Dios es grande. Solo si Dios es grande, como dice la Virgen, ¿no? Proclama que Dios es grande. Y por tanto tú y yo también, pensando estas cosas en el día de la Asunción de nuestra Madre Santa María, pues debemos comenzar a comprender que es así, que alejarse de Dios, y proclamar esto también, que alejarse de Dios es hacerse pequeño, es aniquilar nuestra propia vida. Que hacer a Dios presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida y por tanto esté en nuestra vida como lo que es, como Dios, como Padre, como dueño, como arquitecto de nuestra vida, es hacernos nosotros grandes también, porque es reconocer la grandeza de Dios. Y así también nosotros seremos divinos. Tendremos el esplendor, ese esplendor de Moisés, el esplendor de la divinidad divina, el esplendor de la verdad. Pensemos esto en nuestra vida, como te digo. Y pensémoslo mirando a nuestra Madre Santa María. Qué importante es que Dios sea lo más importante. Lo es, de hecho, pero es bueno volver a pedírselo al Señor. Que tú seas, Señor, lo más importante de mi vida. Que tú estés en mi vida como lo que eres. En mi vida, no solamente en mi vida interior, que de hecho es nuestra lucha, sino en mi vida también, podemos decir, pública. Al nivel, es decir, yo soy imagen de Dios. Igual que en la sociedad, en la que tú y yo también contribuimos, porque vivimos en medio del mundo y porque estamos ahí. Mi tarea también tiene en esa evangelización, es hacer que Dios esté presente allí donde estoy yo también. Porque lo llevo dentro de mí. No solamente porque lo proclamo, sino porque la imagen de Dios en mí es clara, nítida. Se ve. Y así tú y yo estamos engrandeciendo a Dios en la vida privada, en nuestra vida interior y en la vida pública nuestra también. Así hacemos, podríamos decir, espacio a Dios. Damos tiempo a Dios. Nuestra vida está centrada en el Señor. Engrandece mi alma al Señor. No perdemos, todo está dedicado a Dios. Así nos enseñó nuestro Padre. Así hemos aprendido siempre. Desde el principio del día hasta el final. Toda nuestra vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Te sigo leyendo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, dice María. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono de los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Todo ese texto que quería leerte hasta el final está como tejido por hilos, podríamos decir hilos, del Antiguo Testamento. Hay un texto anterior, ¿no?, donde María también es un texto evidentemente inédito y es un texto en ese sentido original, sale del corazón de la Virgen. Pero se ve en él también
que María medita la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Aquel texto, ¿no?, también que habla de Ana, donde explica también, donde habla también de la grandeza del Señor también, porque el Señor le da un hijo. María se sentía como en su casa en la palabra de Dios. María vive la palabra de Dios. La medita, la pondera. Es su casa. Está penetrada de esa palabra de Dios. La practica, la vive. Está en su corazón. Ella piensa con palabras de Dios. Habla con palabras de Dios. Sus pensamientos eran los pensamientos de Dios. Estaba penetrada, por así decirlo, de esa luz divina. Por eso María es tan buena, tan espléndida. Por eso en el alma de María y en su cara y en su rostro y en su vida irradia amor y bondad. Porque María vive la palabra y vive de la palabra. Y así los textos, en este Magnificat y en otros momentos, ¿no?, la actitud de María, lo que María dice, fíjate que tenemos pocas palabras, ¿no?, hacer lo que nos diga, o aquel momento del final de su vida, o aquellos momentos, siempre está impregnada de esa palabra de Dios. Y al tener en su corazón esa palabra, la tiene también, evidentemente, en su seno, cuando María dice sí a la palabra de Dios. Al estar inmersa en esa palabra de Dios, al tener María tanta familiaridad con la palabra de Dios, recibiría también la luz interior de la sabiduría. Así es. En la medida en que nosotros también somos hombres de Dios y meditamos la palabra de Dios y vivimos de la palabra de Dios, hay más sabiduría en nuestra vida, más luz interior. Quien piensa con Dios, piensa bien. Quien habla con Dios, habla bien. Tiene criterios de juicios válidos y sensatos y buenos para todas las cosas. Quien medita la palabra de Dios se hace prudente, sabio y al mismo tiempo bueno. Y fuerte y valiente, con la fuerza de Dios que promueve, que vence al mal y promueve el bien. Por tanto, esta es la segunda consideración que quería hacerte, pensando, ¿no?, en esto, en el Magnificat, que María, cómo María nos está invitando a conocer la palabra de Dios, a ti y a mí. A vivir inmersos en esa palabra. Es nuestra oración, es nuestra vida, conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y así lo hacemos cada día cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando escuchamos el Evangelio proclamado en la misa, cuando participamos en la liturgia, cuando la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es como punto importante en nuestra vida. Lo hace presente. Y vamos terminando nuestra oración ya esta mañana. María es el templo de la palabra de Dios. Por eso resulta su vida luminosa. Por eso la queremos tanto, por eso María nos enseña tanto, porque está impregnada de Dios. Y tu madre fuiste elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y allí con Dios eres reina del cielo y de la tierra. Y como decía don Álvaro en una carta hace ya años, ¿no?, haciendo una comparación seguramente sacada de la predicación de nuestro Padre, aquella mujer, como dice el libro del Apocalipsis también, que es exaltada en el cielo, que vence al dragón, es la misma humilde doncella que vive en Nazaret. Hay una unión perfecta. Precisamente esa bondad, esa humildad, lo que canta el Magnificat, en el fondo,
es lo que hace a María grande. Aquella humilde doncella de Nazaret. Por eso María no está alejada de nosotros, todo lo contrario. No la miramos solamente como la reina del cielo, que lo es, sino que está muy cerca de nosotros. Pensadlo, cuando estaba en la tierra, María solo podía estar físicamente cerca de algunas personas. Al estar en el cielo está cerca de todos. Más aún, está dentro de todos nosotros. Al participar de esa cercanía de Dios, al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Y por tanto, conoce nuestro corazón. Escucha tus oraciones. Te ayuda con su bondad materna, María. Es nuestra madre. Y ella, ¿lo sabes? Nos escucha siempre. Porque al ser madre de nuestra y madre de Dios, está tan cerca de Dios que, digámoslo así, participa del poder del Hijo, de su bondad. Por eso nosotros hemos aprendido en la vida de la Iglesia, en la vida nuestra, a poner todas nuestras intenciones, nuestras tribulaciones, nuestros sufrimientos, todo lo nuestro en manos de la Virgen. Porque está cerca de nosotros y está cerca de Dios. Así lo hemos vivido siempre, en la vida nuestra, desde niños que aprendimos a invocar a María de labios de nuestros padres. Y después en nuestra vida en la obra, donde hemos aprendido también de nuestro Padre y de quien nos ha enseñado también, hemos confirmado de alguna manera, hemos aumentado ese cariño a la Virgen, porque la obra es mariana. Porque hemos aprendido también a través de tantas costumbres y normas y más cosas a querer más, mucho más, a María, Madre nuestra. Y a tenerla en el corazón. De tantas maneras diversas. ¿Qué sería? Es impensable lo que digo. De la obra sin la Virgen. No tiene sentido decirlo, porque no es así. Pero la obra es mariana. Y tantos acontecimientos de la vida de la obra y tantos momentos cruciales en la vida de la obra están unidas a la Virgen. Qué consuelo nos da la Virgen. Qué ayuda tan grande. Por esto es el gran consuelo que entraña este dogma de la Asunción de la Virgen María, alma, cuerpo y alma del cielo. Por eso damos las gracias al Señor, porque tenemos a la Virgen como madre, como nuestro consuelo, como nuestra intercesora. Y nos da la paz. Y nos llena de bondad. Que le demos gracias al Señor por este día. Que de alguna manera también, nosotros al hacer hoy, al vivir hoy, pues lo que vivamos la romería o el rato que estemos con María o lo que hagamos, también le demos gracias al Señor porque la vida de la Virgen ha sido tan importante en nuestra vida, en la tuya, en la mía. Y siguiendo el ejemplo de nuestro Padre y siguiendo el ejemplo de tantos que nos han precedido y tantas personas de los que hemos aprendido y de nuestros padres también en la tierra, que tú y yo demos hoy gracias al Señor. Cor Mariae dulcissimum iter paratutum. Le dijo nuestro Padre también aquel 15 de agosto del 51, poniendo en sus manos, en los brazos de la Virgen, tantas intenciones y a veces tan difíciles. Cor Mariae dulcissimum iter paratutum. Y añadió don Álvaro, Cor Mariae dulcissimum iter servatutum. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.